Y le damos la bienvenida al doctor Francisco Gutiérrez, que está con nosotros. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Ya, siento excelente ahora. Sí. Ahí lo veo como siempre en salud. Sí, tratando de caminar bajo la viña del Señor. Que antes de entrar en materia, usted es un gran ciclista, doctor. Sí, le hago un poquito la bicicleta. Yo la cogí como hacer ejercicio y en 10 millas quedaba planchado, como dicen, pero de alguna forma eso se convirtió en 20, 25, 30, 50, 100. Wow. Y ahí ¿Cuánto es lo más que ha hecho en una jornada de ciclismo? en un solo día he hecho 160. 160 millas. 160 millas, ¿Eso sí. ir a Nueva York? Eso era yo hacía no era carrera, sino que era un ride Sí. de Boston a Vermont. Una montada. Una montada de Boston a Vermont que era de 160 millas y con 9,000 pies de Elevación. elevación. Sí. Pero de allá, venía un carro ya. No, de allá estaba. allá venía en mi camilla. esposa ahí, sí. Sí. Y champán y buena comida. sí, Después que sí, llegaba. Claro. Entonces la elíptica se puede decir que trabaja todo el cuerpo. La La bicicleta. La bicicleta Sí. funciona bien para todo el cuerpo, doctor. El ciclismo es uno de los mejores deportes por varios motivos. Uno es porque es bien generoso con las coyunturas, ¿no? Porque no es como correr, que hay que estar dando mucho impacto. Trabaja el sistema cardiovascular, excelente, quema grasa, obviamente. Y también le ayuda con los músculos centrales, que se llaman el core, ¿verdad? Y esa tal vez no es tan bueno para la parte de arriba del cuerpo, para el pecho, de los pectorales. Los pectorales o los brazos, pero tiene que tener algún tipo de equilibrio. De equilibrio y de fuerza ahí, porque si no, pues se cae. Correcto. Entremos en el colesterol, doctor. Por definición, ¿qué es el colesterol? ¿Es como el terror de nosotros? ¿Y si se come el colesterol? Sí. Sí, se puede comer, pero regresemos a entender un ¿Qué poquito es? lo que es el colesterol. El colesterol es una sustancia vital. En otras palabras, sin colesterol no hay vida. De hecho, hay unos bebés que nacen sin la capacidad de hacer colesterol, de fabricar colesterol, y se mueren en 10 minutos porque no se puede vivir. El colesterol es una sustancia integral del cerebro. Y es una sustancia integral también de la membrana de todas las células. Además, el colesterol sirve como el sustrato a donde se fabrican hormonas buenas, o sea, las hormonas vitales como la vitamina D, como la testosterona, como el cortisol. O sea que es una sustancia vital. Sin eso no podemos vivir. Pero desgraciadamente se le ha hecho mala propaganda, como estamos platicando. ¿Por qué la mala propaganda, doctor? ¿Por qué se vinculan los ataques al corazón, los problemas cardiovasculares con el colesterol? Porque es cierto, porque hay una forma de colesterol que causa inflamación, especialmente a nivel de las paredes de las arterias, que eventualmente es lo que arruina las arterias y que causa esos problemas de ataque al corazón. Correcto. Entonces, pero ese tipo de colesterol no es necesariamente el colesterol, sino que cómo viene empacado el colesterol. Imagínese usted que el colesterol es un pasajero que tiene que andar en un carrito a través de la sangre, porque como es un aceite, como es una grasa, no es soluble en la sangre. O sea, no puede fluir por sí solo. No puede fluir, tiene que tener ahí un transporte. Es el transporte lo que causa el problema. Ahora, ¿de dónde viene eso? No es la cantidad de colesterol que uno come, porque esa es, en comparación a la cantidad que uno produce, es un poquito. O sea, que estamos platicando antes que los huevos, que se decía que había que no comer huevos. No coma huevo, que el colesterol, Tiene bótale colesterol. la yema, no sirve. Sí, el huevo que es quizás la super comida mejor que uno puede, la más saludable. Ahora, no 25 huevos diarios, ¿verdad? Pero sí, pero es súper saludable. Y es cierto, tiene colesterol, pero es bien poquito. ¿Existe colesterol bueno y colesterol malo o eso es un mito? No. Eso es
se lo voy a poner de esta manera. Lo que hace malo al colesterol no es el colesterol. El colesterol es el mismo. Lo que hace malo es el empaque. ¿De dónde viene el empaque? Del hígado. El hígado es el que se encarga a empacar cuando tiene demasiada grasa, demasiado colesterol. Pero a donde la gente se confunde, incluso varios médicos, nos hemos confundido, es porque uno dice, bueno, es la grasa, entonces no hay que comer grasa. Pero no es necesariamente cierto eso. El hígado, como es el órgano que destoxifica, va a convertir todo lo que no puede procesar en grasa. Entonces, no es la grasa que uno come, sino que es la grasa que el hígado produce. Y esa grasa, cuando es mucho, tiene que ser empacado en estas moléculas, en estos carritos. Y cuando esos carritos son empacados, cuando esa grasa es empacada en estos carritos, que son los malos, lo que hacen al colesterol malo, es lo que causa el problema. O sea que es el exceso en los alimentos, porque usted lo acaba de decir, que cuando ya el hígado no puede más, lo otro lo desecha y lo manda en grasa para el cuerpo. Ajá. Cuando uno come en exceso algo, es lo que causa el problema. Exactamente. Entonces, cuando uno come... Pero no necesariamente en exceso, porque hay gente muy delgada que sufre de colesterol. Entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, eso se explica exactamente de esta manera. No es, digamos, la cantidad de alimentos, sino que el tipo de alimentos que comen cantidad. Exacto. Me explico. Entonces, Una libra de chicharrón, uh-huh. eso puede causar problemas. No tanto como una libra de azúcar. El azúcar... Sí, ¡Ay, sí, Fripollo! Bueno, ¡Ay, sí, Fripollo! respiró profundo. ¡Ay, Dios mío! Él hacía un cuento Doctor, ayer. usted me acaba de amargar ¡Ay, el día. Dios mío! Él hacía un cuento de unos cinnamon bun, que él... ¿Cómo fue, Cifri? A los cinnamon buns, pero eso era en el calentamiento. Sí. Eso no va ahora, pero sí, los cinnamon buns, o le llaman coffee rolls, Sí. a mí me gusta echarle azúcar y ponerle 15 segundos en microwave. Hasta que no se ve. Vamos. Y el azúcar se hunde en la crema blanca. Va a un helado de vainilla. ¿Qué le parece eso? Me parece que... Una locura. Es un suicidio. Pero ya yo no lo hago con frecuencia, pero sí Semanal. lamentablemente. Bueno, hay un punto también. Yo entiendo que usted también hace mucho ejercicio. Sí. Sí, entonces, una de las maneras de mitigar eso es el ejercicio. El ejercicio ¿Qué es tipo de ejercicio reduce el colesterol, doctor? cualquiera. El cardio. O sea, acordémonos que no estamos hablando del colesterol en general, sino que del exceso que va a ser empacado en los carritos malos. ¿Me explico? Pero el ejercicio lo que hace es que estimula que las células del hígado produzcan más organelos que se llaman mitocondrias. Y entre más mitocondrias tiene, mejor va a poder quemar cualquier cosa que usted coma. Por eso es que el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, incluso caminar. Doctor, una persona que a mí me sorprendió mucho, porque al igual que Jeffrey, uno siempre piensa en el chicharrón, Sí. en la tocineta, bacon. La Pero- chuleta. Sí, uno siempre piensa en eso y piensa en el colesterol, pero un amigo me decía que no podía comer avena. ¿Cómo? Y yo decía, pero no, porque yo sufro del colesterol. Y yo, por eso no es algo saludable para... La avena, sí. Sí, al contrario, no sé en qué No, contexto. entonces, siempre, No- no sé por qué. siempre me pareció contradictorio eso y quería Sí. preguntarle. No hay ningún problema. Con la avena que yo sepa, no. Pero, en lo contrario, quizás tenía algo más cifra, ese amigo tuyo, porque Complicaciones de colesterol. Porque- tenía porque a muchos veces problemas incluso- de colesterol. que no sé si es cierto. Tal vez 726. tener una avena dulce, tal vez, no sé. Ah, sí, bueno, si le pone azúcar, sí. Sí, por lo mismo que le acabo de explicar. Como le iba a decir, la avena en agua, si le la recomiendan, la avena puesta en agua, simple y llanamente en Sí. agua, para contrarrestar el colesterol. Sí. Sí. Y también quiero hacer una cosa muy, muy clara también, que el azúcar, no es necesariamente que el azúcar sea mala per se, sino que es la cantidad de azúcar que estamos comiendo ahora como sociedad, porque existe en todos los alimentos procesados, le ponen azúcar, en todo, Sí. en ketchup, en todo. Madonna, casualmente, la artista Madonna fue una de las gente que me hizo despertar sobre el azúcar. Doctor, ¿qué es la cantidad de azúcar que un ser humano veraje debe consumir por día en cucharaditas? Si yo digo cucharaditas, ¿cuántas cucharaditas de azúcar? De 6 a 15, ¿De 6 a 15? lo máximo. Pues es muchísimo azúcar. Pero durante todo el día. Pero ¿sabe cuánto tiene la soda? Por ejemplo, una soda. Tiene casi 40 cucharaditas de azúcar.
Ah, no, sí, Una gracias. Coca-Cola. Votá eso. Dejemos esto. Una soda, sí. Sí, sí, Madonna vive muy presente, No. recordándole la salud a sus seguidores. Diablo, La Oye, cantante. Y Bien, cuando digo, El refresco rojo. Perdón, por eso exhibe uno de los mejores cuerpos a sus 63 años. doctor. sí, no, cuando digo de 6 a 15 cucharadas de azúcar, me refiero en A la todo. pequeña. No, o sea, Para no, toda la comida. para toda la comida, no solamente la que le pone al café. uno, O el algo. postre, solamente para el postre. Ahí tiene un poquito más de 6. Preguntas para Francisco Gutiérrez, el doctor que está con nosotros hoy en el CAN de la mañana. Buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, adelante. Doctor, Buenos días. la medicina del colesterol Ujú. tiene que ver con la pérdida de la memoria. Esa es una magnífica pregunta. Mire, la forma como si uno va a intervenir médicamente con un medicamento para el colesterol, las medicinas más famosas que se han usado y son los blockbusters de la industria, en conjunto se llama statin. Ese es el grupo. Y de ahí está, las famosas ahora son simvastatin, atorvastatin, pravastatin y rosuvastatin. Le bajan el colesterol y también le bajan los carritos, que es lo que uno anda buscando, pero también ocasionan que disminuya cómo funciona la mitocondria en el hígado. La mitocondria, acabamos de hablar, que es la que, si entre más mitocondria tiene, es mejor, porque es lo que da la ¿Cómo energía. es eso? ¿Cómo se visualiza la mitocondria, doctor? La mitocondria fue una bacteria Ok. en aquellos años, o sea, hace, no sé, 4.000 millones de años. Era una bacteria que de repente se unió a otra bacteria y es el fundamento por el cual estamos aquí, las plantas. La evolución. La evolución, sí. Antes de Cristo sería eso. Mucho antes de Cristo, sí, sí. Entonces, el trabajo de la mitocondria es crear energía. En otras palabras, traduce la biofísica, la física de la Tierra en energía química, que es la que nosotros ocupamos. Entre más mitocondrias tenemos, más energía producimos. ¿Me Ahí explico? vamos. Así es. Pregunta, pero se pueden contestar rápido, ¿eh? Adelante con su pregunta. Sí, la carne roja, ¿qué tiene, si es perjudicial para el colesterol? ¿Qué tiene que ver la presión alta con el colesterol? ¿Y cuáles son los números peligrosos y los números factibles para el colesterol? Carne roja, presión y números. Bueno, le voy a contestar sí rápido, pero también al amigo a ver si causa el problema de la memoria. Se ha encontrado que sí, algunos de las medicinas que tratan el colesterol tienen como efecto secundario problemas de la memoria. No es un gran porcentaje y a pesar de que yo prescribo esos medicamentos, los prescribo siempre en el contexto apropiado, por lo menos como lo entiendo yo. Pero para contestarle esa pregunta, sí se ha asociado de que hay problemas de la memoria, asociado, no causa y efecto, asociado en un pequeño porcentaje que toman esos medicamentos. Ahora, las tres preguntas, la carne roja sí le va a aumentar el colesterol, pero no le va a aumentar los carritos, ¿ok? Siempre y cuando vengan de la res que viene que ha comido grama, no La vaca. Grass fed. grass fed. Alimentada por grama. Ah, sí, es correcto. Porque si viene de la carne de res que le dan maíz, ellos se enferman también. Entonces nosotros estamos comiendo la carne enferma. ¿Me explico? El segundo, Los números. Too late. el número, siempre... La presión alta, dijo, ¿tiene que ver también con el colesterol? La presión alta y el colesterol, digamos, los carritos malos, son parte del síndrome metabólico que hemos hablado aquí varias veces. No es que uno tenga causa y efecto, sino que son compañeros de algo más fundamental que básicamente es la resistencia a la insulina y es que viene de mucha grasa en el hígado. Y los números, ahí depende del contexto, porque por ejemplo usted puede tener un número que el laboratorio dice que es normal y le da un ataque al corazón,
o tener un número que, bueno, por ejemplo, yo le voy a poner mi ejemplo, el colesterol mío es bien alto, pero los carritos los tengo bajos. Entonces no me importa que mi colesterol, el número sea alto, porque al final los carritos es el problema. ¿Me explico? Los O carritos, sea, el carrito El empaque. no va a transportar todo ese colesterol a través de su cuerpo, de su sistema. Sí. Entonces, ahí tiene una defensa, ¿verdad? ¿Se pudiera entender así? Sí, así es correcto. O sea, y también hay una variante genética. O sea, hay personas que producen más colesterol que otras. Pero el número en sí no me dice nada en absoluto sin el contexto del paciente. Hay que ver otras cosas. ¿Afecta la edad de la persona el Sí. colesterol? Afecta. ¿Verdad? Entre mayor edad es uno mucho más susceptible pero regresamos que son los empaques, ¿no? Exacto. Los empaques o carritos los digo igual, pero no es la cantidad, sino que es como se transporta. Es como el hígado Exacto, lo procesa. Lo procese. Doctor, entonces cuando los carritos tienen un accidente y obstruyen la vía, ahí es que vienen los ataques. El infarto. lo ha dicho mejor que yo me lo hubiera podido haber dicho. No, yo me voy de aquí. Sí. Es exactamente eso. Cuando tienen el accidente, chocan con la pared de las arterias. Ahí son, porque eventualmente lo que es un infarto es que hay un como raspón de la pared de las arterias y eso ocasiona que haya un coágulo. Okay, Y eso tapa la circulación y es el infarto. Por eso viene el catéter, que es el que abre esa vía, Exacto. para que los carritos sigan. Cuando una persona dice, tienen todas las arterias tapadas, ¿eso es el colesterol? Bueno, sí, los carritos han llegado y el colesterol los tapa y al final después también se hace una como cicatriz encima. Ok. Buen día. Una llamada antes de la pausa. Buenos Hello. días, señores del poder. Buen día. Ese Quique Lo. Bueno, óyelo ahí, el cañemo de Moca, el troilo. Doctor, todos sabemos que el filtro del cuerpo es el hígado. Entonces, si uno tiene una buena alimentación, el cuerpo crea su propia defensa contra cualquier enfermedad. Correcto. Pues entonces no necesitamos vacunarnos contra la... Ey, no. No, eso no. Ese es otro tema. No, ese no. No haga trampa, Quique Lo. Hay que hacer la pausa. Hay gente marcando el 726-2200, el 213-9511 también disponible para sus preguntas vía text message o voice message cuando regresemos con más con el doctor Francisco Gutiérrez. Estamos hablando del colesterol, muchos mitos. Buenos días, sí, así es. Estamos hablando con el doctor Francisco Gutiérrez en este martes y hablamos especialmente del colesterol. Una vez más, buenos días, doctor. Buenos días, gracias por tenerme aquí otra vez. Quería antes de tomar alguna de las preguntas que hay en el 213-9511 y el 726-2200, hablar sobre medicinas para el colesterol, alimentación. Sí, o sea, en la plática que hemos tenido hemos establecido pues que no es necesariamente el colesterol lo que es malo, sino que como viene empacado, que el hígado lo empaca, y yo lo he explicado como es la cantidad de carritos. El colesterol es un pasajero en los carritos, pero al final son los carritos los que ocasionan el problema. Entonces, hay medicamentos, como dije anteriormente, que el grupo se llama statins, que son famosos. El mundo médico los prescribe bastante, yo también lo prescribo, porque se ha comprobado que disminuyen el colesterol, pero también disminuyen los ataques al corazón. Recordé una pregunta, doctor. ¿Es para siempre? Una vez te hacen tomar medicina para el colesterol, te dicen, ¿no puedes dejar de tomarla para el resto de tu vida? Nada es para siempre. Ok. No, a mi manera de ver, pues. Pero sí hay momentos en el cual se tiene que intervenir de alguna u otra forma. En este caso estamos hablando de una manera farmacológica para evitar que haya problemas serios. Hablamos de riesgo, ¿no? Solo porque alguien tiene muchos carritos o mucho colesterol dentro de estos carritos, no necesariamente quiere decir que va a tener problemas, pero el riesgo comparado a otro que no es mayor. O sea, habla de riesgo o prevención primaria. Entonces, estos medicamentos como atorvastatin, como rosuvastatin, se ha comprobado que disminuyen el colesterol, pero va disminuyendo la cantidad de empaques o de los carritos malos.
pero también disminuyen otras sustancias que son importantes, particularmente para la salud de la mitocondria, que es la que nos da la vida. Básicamente la mitocondria nos da la energía. Entonces, por eso es que yo siempre digo, y lo dije en el segmento anterior, que el contexto es lo principal. Porque, por ejemplo, si alguien viene con colesterol alto y tiene 30 años, no tiene diabetes, todo lo demás está funcionando bien, no tiene tantos de estos carritos que estoy hablando yo, no hay por qué estar dando medicinas para colesterol, porque el riesgo de esa persona de meterse en problemas es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, si viene alguien así ya de mi edad, digamos de 55 años, con diabetes, ahí sí hay que pensar en dar ese tipo de medicamentos porque el riesgo de meterse en problemas en ese contexto es mucho mayor. Niños que tienen colesterol, ¿nacen los niños o nace el ser humano con esa condición genética tendiente a producir altos niveles de colesterol sin ni siquiera alimentarse mal? Sí, hay personas que tienen una predisposición genética a tener mucho colesterol, a producir más colesterol, pero volvemos a lo mismo, no es la cantidad, sino que el empaque. En ese caso, si tiene mucho colesterol y tiene muchos de estos empaques carritos que ya hablo yo, entonces sí hay que intervenir, aunque sea genético, porque igual lo puede poner en problemas. Una persona que tenga problemas del hígado, ¿está propensa a tener problemas de colesterol? Depende del problema del hígado. Porque si el hígado, si es hígado graso que ya está ocasionando cirrosis, tiene propensidad a tener mucha inflamación. Y al final, lo que la presión alta, la resistencia a la insulina, al final el mecanismo final es inflamación. Ese es, digamos, el resultado del accidente que tuvo el carrito con la pared, es la inflamación. Entonces, sí, o sea, sí puede tener problemas. Los hispanos nos gusta beber mucho alcohol los fines de semana, entonces ponemos el hígado en mucho estrés. Correcto, sí. Porque uno dice, no, yo trabajo de lunes a viernes, tengo derecho a divertirme, y es como algo cultural beber mucho alcohol. ¿Esto a la larga puede también afectar el colesterol o no? Sí, lo puede afectar porque el alcohol es lo que ocasiona el fenómeno del hígado graso, o sea, de la grasa en el hígado. Antes de 1980, la única factor que se sabía que causaba grasa en el hígado era el alcohol. Pero después de ahí se vio que hay una epidemia, incluso ahora en jóvenes, en adolescentes y en niños, de ácido graso y no toman alcohol. El motivo es por las comidas procesadas, como hablamos, que tienen mucho carbohidratos refinados y azúcares, que no solamente eso, también tienen estos trans fats. ¿Han oído de trans fats ustedes? Sí. O aceites vegetales que básicamente se convierten en trans fats cuando los cocinan. Branch chain amino acids, que son aminoácidos que vienen de la carne, pero la carne esta que ha comido la res, que ha comido maíz, ocasiona todas esas cuestiones ocasionan este fenómeno de hígado graso, que es lo que ocasiona el colesterol, los carritos malos del colesterol, la diabetes, la presión alta, etcétera. Beneficios de consumir kombucha. Eso es, mi esposa le contestaría eso, pero perfecto, porque ella es fanática de la kombucha. La kombucha es un pro y prebiótico. Sí. O sea, ocasiona salud a nivel de las bacterias que viven en nuestro intestino. Sí, son las buenas, ¿no? Y ya los supermercados tienen este producto en todas partes. Sí, porque es un producto, ¿verdad? O sea, no es una... ¿Qué es la kombucha en sí? Ahí me dejó en blanco porque no les debería decir exactamente, pero es... Bueno, es un probiótico. Es un probiótico. Sí, o sea, no es un alimento, es como una pastilla. No, es lo un venden líquido. en jugo. Sí, es yo una lo he bebida. tomado en jugo, sí. Yo lo he tomado eso. en jugo. Sí, es una bebida, sí. Sí. Pero es Es una raíz. un pro y prebiótico. ¿Es una especie de raíz o no? Vamos para la Fíjese que calle. no lo sé, le voy a Ok. Vamos para la calle. Hello. Días. Buenos Buen días. día. Estoy llamando porque oí mencionar la kombucha. Sí. Yo hago kombucha. ¿Te hace kombucha? Qué bueno, la Y felicito. la kombucha es un té
que se hace con té verde o con té negro. Sí. Su kombucha es la mejor. Fermentar, y se endulza con azúcar, crema. Entonces se pone a fermentar. Muy higiénico tiene que ser todo. Eso produce un hongo y produce buenas bacterias. Es un Luego, probiótico. Qué interesante, ¿no? ya se fermenta, se cuela y se embotella y se pone a que se carbonice. Ya después de 3, 4 días que ya está carbonizada, se pone a la nevera y se toma normalmente como cualquier refresco. Gracias, pero obviamente tú vas a Whole Foods y tienen toda una gama de jugos de kombucha, derivados de kombucha. Sí. Sí, tiene ¿Pero eso es algo latinoamericano o no? No. Bueno, eso creo que mi hijo lo llevó a la casa. Porque el nombre que tiene, kombucha. Yo lo estoy pidiendo, ya yo lo pedí. Mentira. Sí, en Amazon. Tú no juegas. Hay llamadas, señores. Buenos días. Amazon te quiere a ti. Preguntas para el doctor Francisco Gutiérrez. Buenos días. Bueno, se va a decir algo y luego voy a hacer una pregunta, doctor. Bueno, Kombucha es lo que nosotros le decimos en nuestro país, el maíz de bobuco. Si usted lo aprueba, es lo mismo, saben, es lo mismo. Y El maíz La de pregunta Bauco. El Maví. maíz de bobuco, digo, Maví. el maví de bobuco. Más o menos, sé que sabe lo que yo he tomado. Ah, pues tiene buen sabor. Sí. Sí, sí. Bueno, y la pregunta que le iba a hacer es, en Europa se han hecho estudios y hay muchos documentos sobre utilizar el DMP para el hígado grasoso. ¿el qué? Perdón. ¿Por qué usted, DMP, ¿El qué? el DMP, DMP. DMV es Direction of What Motor DMV Vehicle. stands for? Define eso. no, DMP, Es un DNP. apartamento amueblado. ¿Pero qué es DNP? DMP se utiliza, lo utilizan aquí, lo utilizan Department of Motor Vehicle. ¿Tú te y fue desarrollado por Rusia en los años 30 para ayudar a los mineros a calentarse en la época en la época fría. Tú vas a acabar con ¿Cuál Google. es la pregunta, Augusto? La pregunta es ¿por qué es su opinión personal? Porque usted opina que Estados Unidos, el Departamento de Salud, no quiere aprobar pruebas de utilizar el DMP para el hígado grasoso debido a que algo que realmente se ha comprobado que ayuda, pero más sin embargo aquí en Estados Unidos, por el gran mercadeo que hay con las industrias farmacéuticas, Estados Unidos no lo ha querido aprobar. Gracias, ahí está. Bueno, no, ¿Qué es el DMP, doctor? Porque yo no puedo no lo- entender lo que él dijo. No había oído yo del DMP, precisamente porque yo ejerzo medicina aquí, no en Europa. Pero siempre que yo no conozco algo, siempre lo voy a investigar, y entonces lo voy a investigar. Pero la pregunta más que todo era, él ha leído mucho y dice de que se han encontrado que esa sustancia mejora bastante el hígado graso, que es una epidemia aquí ahorita, el hígado graso. Y la pregunta era por qué es que aquí en Estados Unidos no se ocupan este tipo de terapias cuando en otros lados aparentemente que los estudios son bien robustos. Y la respuesta es que aquí para que algo sea aprobado aquí tiene que haber un proceso largo a través de la FDA. Incluso, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, ellos tuvieron una excepción por la magnitud del problema que a nivel mundial, pero para que se apruebe una vacuna se tardan 15 años, porque hay digamos, mucha burocracia porque quieren estar seguros de sus propios estudios aquí. ¿Me explico? Así es como funciona aquí. Ahora, no quiere decir que las cosas que funcionan en otro lado no funcionan, sino que aquí es un poquito más difícil de comprobar las cosas. Una pregunta más en el 726-2200. Buen día. Buenos días, Zoilo. Le habla Rafelina. Adelante, Rafael. Yo tengo conocimiento por cardiólogos que el medicamento que se utiliza para bajar el colesterol, como la estatina, esta disminuye en una coenzima llamada Q10, en la que uno la debe de suplementar porque es muy necesaria para el corazón. Es todo. Repita la pregunta porque no. Ella habló de que le recetaron algo. La verdad, doctor, no. O sea, yo creo que sí. Lo que no entendí
lo que no escuché bien era qué tipo de medicina le recetaron, pero ella pone un punto bien importante, que lo que expliqué antes yo, que los medicamentos con que bajan el colesterol también disminuyen sustancias que son importantes para la salud. En este caso, el que es más famoso es el CoQ10, coenzyme Q10. Entonces, si uno va a tomar una pastilla para el colesterol, si es necesario tomarla, hay que suplementar con estos CoQ10, porque se ha comprobado que eso protege en gran parte ese efecto secundario que tienen estos medicamentos. A ver, una llamadita más en el 726-2200 antes de irnos. ¿Y qué se nos queda, doctor? Buenos días, hello. Buenos días, mi gente, ¿cómo estamos? Bien. Buen día. ¿Y doctor, está por ahí todavía? Sí. Ok, doctor, yo tengo una situación que yo tengo un primo que tiene una condición médica y es que a él se le inflaman los intestinos y le causa un dolor extremo. Según a él, la doctora de él le ha dicho es que su sistema inmunológico no está produciendo algo que combate a los intestinos. ¿Qué pasa? Lo que hay hace es que le ponen una inyección que activa el sistema inmunológico y entonces ahí el sistema inmunológico combate con lo que le produce a eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a él supuestamente le han dicho que eso no tiene cura ni es operable tampoco. ¿Qué podría haber sido eso? A mí se me olvidó cómo se llama la enfermedad. Infección en los intestinos, doctor. Que se le inflaman los intestinos. Bueno, sí, hay muchos problemas inmunológicos que pueden ocasionar esos síntomas. La manera que veo yo es que todo puede ser reversible, pero hay momentos en que hay que entender bien cómo las cosas funcionan de la manera fisiológica para poder ayudar, pero para mientras hay que necesariamente ocupar las herramientas que tenemos. En este caso, me imagino yo que esa inyección es una herramienta que le controla los síntomas ahorita, pero no sé realmente, porque dice que no se acuerda cómo se llama la patología esta, la enfermedad, para poder responderle yo, pero sí, la manera que veo yo es que las intervenciones farmacológicas son herramientas que uno puede ocupar, pero hay que investigar un poquito más el porqué de las cosas. O sea, tener la defensa baja le produce inflamación en los intestinos. Así lo explicó él. Yo más bien creo... Un cuadro complicado, o sea, sin el informe médico, pero así de... Es muy difícil. O sea, a lo mejor él está un poquito confundido y es que el sistema inmune es una enfermedad autoinmune, digamos, como... que ataca a su propio... Que ataca a su propio sistema y le ponen esa inyección para controlar el sistema inmune. Ok. Bueno, doctor, las oficinas están en el 300 de la Jefferson Boulevard, en la suite 103, y el teléfono para citas es el 388-4256, ¿verdad? 388-4256, correcto. Ahí están atendiéndole en todas sus necesidades de salud. ¿Qué nos debe quedar finalmente sobre el colesterol, doctor? ¿Con qué cerramos? El colesterol es una sustancia vital que la necesitamos para vivir. El problema no es necesariamente el colesterol, sino como el colesterol es procesado por el cuerpo y no es lo que uno come en colesterol, sino que lo que se produce por comer muchas sustancias que no son saludables. En este caso, los alimentos procesados y ultraprocesados eventualmente se convierten en el tipo de colesterol que nos puede ocasionar problemas. Gracias, doctor. De nuevo, Solly Margaret Health está ubicado en el 300 de la Jefferson Boulevard, suite 103, teléfono 388-4256. 388-4256 con el 401. Perfecto, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Gracias, doctor, por venir. Vamos a la pausa, adelante. De lo amargo a lo dulce, informado, divertido, seriamente.